vamos a tocar un tema muy íntimo, muy especial. Dios quiera que el Señor le hable a nuestro corazón. Si usted y yo hubiéramos estado en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado, ¿cuán cerca de la cruz ustedes creen que nos hubiéramos ubicado, usted y yo? Una cosa es permanecer en un cómodo templo como es este, ¿no es cierto?, con todo tipo de comodidades, con asientos cómodos, escuchando a alguien predicar la palabra, cantando himnos. Tal vez podemos cantar Jesús, manténme cerca de la cruz, o algún himno que tenga que ver con la cruz, pero algo completamente diferente es hacerlo, es estar allí. Después de todo, Jesús fue despreciado, fue rechazado por los hombres. Y se habría necesitado gran valor, se habría necesitado mucho amor para permanecer allí junto a la cruz. Los soldados romanos estaban allí porque tenían que estar. Era una obligación para ellos. Las 4 mujeres que estaban allí porque todas ellas amaban al Señor Jesús. Ellas no estaban allí por obligación. Ellas querían estar con Jesús. Allí tenemos a la Madre de Jesús, la Virgen María. Tenemos a María Magdalena. Tenemos también a Salomé, hermana de María. Tenemos a la otra María, esposa de Cleofas, ¿no es cierto? Y hay un personaje curioso que no esperábamos ver ahí, que es Juan, el discípulo amado de Jesús. Yo quiero leerles aquí el texto donde aparece esta porción que dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Ese discípulo, por supuesto, era Juan, el autor de este Evangelio de Juan, donde se encuentra esta porción de la Escritura. Esas son las siguientes palabras de Jesús desde la cruz. Los cristianos de nuestro tiempo, mis hermanos, empleamos la frase cerca de la cruz muy seguido en los cantos, a veces en las predicaciones también, pero la hacemos con otro sentido porque tratamos de describir nuestra dedicación, nuestra devoción al Señor Jesús. Tal vez hemos orado: Señor Jesús, manténme cerca de la cruz, pero no nos hemos detenido a pensar lo que eso significa. Porque realmente si estamos orando que Él nos mantenga cerca de la cruz, tenemos que saber que tendremos que pagar un alto precio para que nuestra oración sea contestada. El Señor puede decirnos lo que le dijo a Juan y lo que le dijo a Santiago: no saben lo que están pidiendo. Obviamente estar cerca de la cruz no es asunto de una posición geográfica, ¿no es cierto? La cruz de nuestro Señor ya no está más allí. Nosotros podemos ir a Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, y ahí no vamos a encontrar esa cruz donde Juan y las mujeres que estaban allí estuvieron cerca de la cruz. Hoy estar cerca de la cruz para nosotros se refiere a una posición espiritual, a una relación especial con el Señor Jesucristo. Estar cerca de la cruz significa identificarse con Cristo en su sufrimiento, identificarse con Cristo en su humillación también. Es lo que Pablo participar en sus sufrimientos.
Por eso la tercera declaración que nuestro Señor hizo desde la cruz nos ayuda a nosotros a entender lo que significa realmente estar cerca de la cruz. Tal vez la mejor manera que tengamos esta noche de acercarnos, aproximarnos a nuestro estudio, sería hablar con las personas que estuvieron allí. Por supuesto, ya no están aquí, pero imaginariamente vamos a tratar de entrevistarlas y saber por qué razón permanecieron junto a la cruz. Vamos a entrevistar a María Magdalena, vamos a entrevistar a Salomé, la madre, a María, la madre del Señor Jesús, y vamos a entrevistar a Juan, el apóstol querido del Señor Jesús. Déjenmelo leer en Juan capítulo 19, verso 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, que era Salomé, que también era María Salomé, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Y aunque María Magdalena aquí en este texto es mencionada última, ¿no es cierto?, en la lista, yo quisiera empezar con ella esta noche. Porque aunque María Magdalena es un personaje muy curioso y últimamente se ha escuchado mucho de ella, posiblemente la interpretación que muchos cristianos tienen acerca de ella sea totalmente equivocada. Si esta tarde nosotros, o esta noche, pudiéramos acercarnos a María Magdalena y preguntarle, María Magdalena, ¿qué significa para ti permanecer aquí cerca de la cruz? Tal vez ella nos respondería a nosotros, bueno, para mí este lugar es un lugar de redención. El Señor Jesús había redimido a María Magdalena. La había liberado de la terrible posesión del demonio. De acuerdo a Lucas capítulo 8 y de acuerdo a Marcos capítulo 16, ella había estado poseída por 7 demonios y el Señor Jesús la había liberado. Y mis amados, la posesión de Satanás es algo terrible y Jesús puede librarnos de eso. Él puede hacer que los pecadores se conviertan en personas de bien. Él puede quebrar el poder del pecado. Él libera al prisionero. Con su sangre puede limpiar la más grande falta que nosotros podamos tener. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pasamos de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Jesucristo. Y Dios comienza a controlar entonces nuestras vidas, a emplear, a usar nuestras vidas. Y pasamos de la culpa al perdón, y pasamos de la escasez a la abundancia. Y nos transformamos en herederos de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Jesús hizo por María Magdalena. Ese milagro de redención es algo muy costoso. Cuando Jesús liberó a María Magdalena del poder de Satanás, le costó su propia vida. Por eso, Juan capítulo 12, verso 31 y 32 dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Si fuera crucificado, en otras palabras, a todos atraeré a mí. Al permanecer allí cerca de la cruz, María Magdalena vio a Jesús como Él pagaba el precio que le dio a ella la libertad del demonio. Por eso Jesús tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Para que nosotros pudiéramos pasar de la oscuridad a la luz, Él tuvo que pasar de la luz a la oscuridad. Para que nosotros pasáramos del poder de Satanás al poder de Dios, Jesús tuvo que ser abandonado por su Padre. Para que nosotros pudiéramos pasar de la culpa al perdón, Jesús tuvo que ser hecho pecado por nosotros.
Por eso no debería asombrarnos de que María Magdalena permaneciera cerca de la cruz. Y saben una cosa, eso no es todo. Eso no es todo. Ella estuvo luego en la tumba cuando Jesús fue sepultado y estuvo también allí temprano por la mañana el día de la resurrección. Y fue una de las primeras misioneras que se describen en la Biblia, que llevó el Evangelio. Por eso María Magdalena había experimentado ella misma la redención y Jesús era preciosísimo para ella. Porque ella permaneció cerca de la cruz, María Magdalena podía sinceramente decir: la cruz es para mí un lugar de redención. Yo pregunto en esta noche, ¿es la cruz un lugar de redención en nuestra vida? Cuando nosotros miramos la cruz, realmente vemos allí lo que Jesús hizo por nosotros y lo entendemos como que allí ocurrió nuestra redención. Si es así, entonces podemos decir con San Pablo las palabras que aparecen en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La segunda entrevista que vamos a hacer esta noche es a Salomé, la madre de Juan y la madre de Santiago. Esta persona era muy curiosa porque era la hermana de la Virgen María y la recordamos como la esposa de Zebedeo, ¿no es cierto? Y recordamos también una historia que es muy singular. Ustedes recuerdan cuando esta mujer se acercó a Jesús y llevaba con ella a sus 2 hijos y le pidió a Jesús que pusiera a sus 2 hijos, los sentara, uno a la derecha y otro a su izquierda cuando viniera en su reino. Y saben, déjenmelo leer en Mateo capítulo 20, 20 al 28, porque eso creo que nos va a dar un pantallazo más claro de lo que quiero decir. Y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo, él les dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús le preguntó a estos 2 hermanos: ¿pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado, bautizado? Y Santiago y Juan estaban tan seguros de sí mismos que le respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ustedes beberán de la copa, sí que beberán. Yo bebo, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Y saben, así fue. En poquitos años más, Santiago fue el primer mártir, murió decapitado ahí en la ciudad de Jerusalén. Y Juan también murió, fue el último en morir, murió de una muerte natural, pero él pudo testificar y ver la persecución de la iglesia. Dice la tradición que fue sumergido en una olla de agua, de aceite hirviendo, y que no murió. Y luego lo llevaron preso a la isla de Patmos, de donde escribió el libro de Apocalipsis. Y finalmente, él murió.
Si le hubiéramos preguntado a Salomé lo que la cruz significaba para ella, yo pienso que ella nos hubiera respondido a nosotros, bueno,